tardes, soy Carlos Rodas, tallerista de pintura al óleo del proyecto de implementación de iniciativas artísticas en la zona 4 y les doy la bienvenida a la semana de formación número 11. Esta actividad hace parte del programa Iniciativas Artísticas, ejecutado por la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado, con recursos de priorización participativa del presupuesto. Bueno amigos, en proyectos anteriores hemos venido entonces trabajando con pinturas, con vinilos, con óleos, los últimos dos proyectos, donde hemos pintado entonces el último proyecto que fue un paisaje nocturno. Ya se quedó terminado y espero lo hayan disfrutado. Para el día de hoy, en esta nueva tarea, vamos a dejar entonces a un lado los pinceles, los óleos, el bastidor y vamos a dibujar el cuerpo humano. Vamos entonces a hacer el paso a paso y espero disfruten de esta actividad. Manos a la obra. Bueno amigos, ya en nuestra mesa de trabajo, entonces paso a explicar los materiales a utilizar. Sería entonces un bloc o unas 4 o 5 hojas. Tenemos unos lápices que tenemos el HB, el 2B, el 4B y el 6B. Recordemos que el HB es un lápiz semiduro, donde nos permite hacer trazos más limpios y menos gruesos. El 2B es un lápiz más blando, nos permite de pronto ya empezar a trabajar un poco de sombra. Y en cuanto al 4B y al 6B son lápices mucho más blandos que nos permiten entonces ya con mayor seguridad darle entonces esos toques de luz y sombra a los espacios que vamos a pintar. Y una regla y un borrador. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, en esta hoja vamos a diagramar una estructura donde nos va a servir como base para hacer entonces la figura humana. Tenemos entonces la regla. Vamos a dividirlo, este espacio, de manera que podamos hacerlo de cuerpo entero y puedan ustedes ver el paso a paso. No tenemos que ser muy exactos en la medida de lo ancho, digamos que acá dejamos 5 centímetros del borde de la izquierda hacia adentro, lo mismo hacia el lado derecho dejamos otros 5, mido igual acá abajo, lo más importante es tener la medida que va a ocupar cada renglón. Tenemos que la hoja mide un poco más de 20 centímetros, donde entonces la mitad puede ser 10,5. No tiene que ser exacta esa medida, porque igual lo importante es la estructura que hagamos dentro. Pero más o menos entonces calcular que nos quede centrado y medimos 10,5 arriba y 10,5 abajo. Trazamos una línea entonces. Con este trabajo lo estamos haciendo con un HB, que nos da una línea mucho más limpia. Las otras, como son 2B, 4B y 6B, al manipular el papel tienden a que ese grafito se pueda de pronto ensuciar en la hoja. Bueno, ya trazamos esa primera línea. Ahora este espacio lo vamos a dividir en otras partes. ¿Cuál es el objetivo? Recordemos entonces que esta hoja la vamos a dividir en 8 partes. ¿Por qué en 8? La figura humana está compuesta por una estructura donde las proporciones deben ser manejadas de la mejor manera posible para que tenga una armonía y al momento de hacer esa figura humana tenga total concordancia con la realidad. El cuerpo humano tiene entonces una cabeza, un tronco y las piernas. En la parte superior que tenemos la cabeza, el cuerpo tiene en su medida 7 cabezas más. Quiere decir en este momento que si yo hago una cabeza de 3 centímetros, quiere decir que esos mismos 3 centímetros los debo medir multiplicados por 7 hacia abajo.
para tener en promedio el tamaño proporcional a lo que realmente tiene las proporciones el ser humano. Entonces, si miramos que acá tenemos 3 centímetros y decimos entonces que el cuerpo humano generalmente tiene 7 cabezas más, en promedio 7, 7 y cuarto, 7 y media, pero es una medida más o menos promedio entre 7 y 7 cabezas y media. Entonces, tenemos la cabeza de 3 centímetros y vamos a contar 7 partes iguales más. Entonces tenemos que acá tenemos 3, que sería la 1. Luego otros 3, que sería parte 2. Otros 3. Otros 3. Otros 3. Otros 3. Otros 3. Y otros 3. Quiere decir que si la figura humana tiene una cabeza de 3 centímetros, la figura por completo, como decimos que tiene 8 cabezas en total, entonces si una figura, la cabeza mide 3, el total del cuerpo humano mediría 3 por 8, 24. Como pueden ver, 0 al 24. Ya obviamente hacemos la multiplicación dependiendo del tamaño que hayamos determinado para la cabeza. Si por ejemplo la voy a hacer un poco más grande y la hago de 4, quiere decir que ese 4 lo multiplico por 8. En ese caso entonces serían 32 centímetros que me va a ocupar el tamaño del cuerpo. En este caso reitero que como fue de 3, el total entonces del espacio a trabajar sería de 24. Ya entonces determinamos que cada espacio va a tener 3 centímetros. Pasamos entonces a hacer unas líneas horizontales. Esta me queda un poquito más abajo. Subámosla un poco más. Por eso decía que las líneas que marcamos acá de 5 centímetros no tienen tanta relevancia, ya que lo importante es tener esas líneas verticales, esas líneas horizontales en un tamaño amplio que nos permitan entonces diagramar la figura humana. Muy bien, borremos estos pedacitos acá que nos sobra para evitar confundirnos y vamos a trasladar estos números hacia un extremo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es muy importante entonces marcar estos espacios para poder entonces, como se van a dar cuenta en este paso a paso, la importancia que tiene de enumerar y de saber según el espacio en qué número va ubicado entonces cierta parte de nuestro cuerpo. Ya diagramado entonces el espacio, vamos a cambiar de lápiz por un poco más blando, que sería en este caso el 2B. Empezamos entonces con la cabeza. Vamos a hacer un paréntesis recordando en la clase, unas clases atrás, donde les explicaba la diferencia entre ver y observar y donde dibujamos unas manos. Dejemos esta hoja un momento a un lado, bueno, atrás para ser más exactos y vamos entonces a recordar como lo que se hizo en esa primer clase de dibujo. Recordemos entonces que no es lo mismo ver que observar. Si yo solamente miro, entonces veo que ya refiriéndonos al cuerpo humano, digo que entonces si yo solamente miro el cuerpo, digo, sí, tiene una cabeza, tiene un tronco
y tiene unas manos y tiene unas piernas y tiene unos pies, ¿cierto? Si yo miro, digamos que este sería entonces el resultado si yo simplemente miraría el cuerpo. Pero entonces ahí es donde aplicamos y realmente vamos más al detalle y pasamos de mirar a observar. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes vayan detallando en este paso a paso y obtengan entonces ese resultado que quieren, donde van a ver la diferencia entre mirar y observar y realmente van a entrar en detalle y van a poder diagramar el cuerpo humano en su mejor expresión, ya que entonces si miramos la cabeza, no todas las cabezas son redondas, algunas son un poco más cuadradas, otras son un poco más ovaladas. En cuanto a los hombros y el cuello, unos cuellos son más largos, otros cuellos, voy a hacerlo con un marcador. Permítame un segundo y hagámoslo con colores. Entonces, retomemos. Si tenemos entonces unas cabezas son un poco más ovaladas, otras son más redondas, otras son más cuadradas. No vamos a entrar mucho en el detalle en sí de cada espacio, ni del rostro, ni de las manos, ya que lo importante en la clase de hoy es definir más que todo la estructura como tal del cuerpo humano. Luego en clases que vendrán ya les explico entonces y entramos más en detalle donde vamos a definir bien y vamos a ver los tipos de rostros que tenemos, donde unos ojos son más alargados, donde hay una nariz más respingadas, donde hay unos labios más gruesos, otros más delgados, unas orejas más grandes. Entonces luego vamos a entrar en esos detalles. Hoy lo quiero que nos centremos es en la estructura como tal del cuerpo. Retomemos entonces que hay unos cuellos más delgados, hay unos cuellos más gruesos, hay unos cuellos más largos, hay unos hombros entonces más anchos, hay unos hombros más caídos. Bueno, ya entonces dependiendo de esa persona a quien yo quiero dibujar es donde entonces yo paso a observar. Recuerden la diferencia entre mirar y observar, porque todos tenemos cabeza, todos tenemos hombros, todos tenemos extremidades, pero entonces ya cuando quiero entrar más en detalle y tener un dibujo mucho más real es donde entonces tengo en cuenta estas formas de esa persona a quien quiero dibujar. Entonces miramos esos detalles precisamente, cómo está conformado. Seguimos entonces donde hay que mirar que hay unos brazos más gruesos, hay unos hombros más delgados, unos brazos más delgados, donde tenemos entonces el tronco un poco más grueso, podemos tenerlo mucho más grueso, podemos tenerlo más delgado. Todos esos detalles son los que hay que tener en cuenta a la hora entonces de dibujar. Lo mismo con las piernas, hay piernas más gruesas, hay piernas más delgadas. Todos esos detalles son los que vamos a tener entonces muy presentes a la hora de realizar entonces nuestro dibujo. ¿Cuál es lo que nos lleva a una estructura más estética y más proporcional? Es que, como lo dije anteriormente, para eso vamos a dibujar en esta plantilla, porque todos los cuerpos, independientes de que algunos tienen los hombros más anchos, la cabeza más redonda, más ovalada, los brazos más delgados o más gruesos, lo mismo en las piernas, todas estas proporciones, aunque todos tienen formas diferentes y tamaños diferentes,
en cuanto a su tamaño y proporción, donde vamos a relacionar unas medidas con otras, todas en el ser humano tienen la misma medida. Entonces, basado en este formato estándar, donde entonces, como se los dije anteriormente, vamos a tener un cuerpo donde la cabeza, si tiene 3 centímetros, todo el cuerpo va a medir 24. Entonces, en este caso, les paso a explicar cómo hacer en cada espacio las partes del cuerpo para que quede totalmente proporcional. Listo. Entonces, ya sabemos, recordemos que el trabajo viene en detalle más adelante, donde vamos a dibujar más exactamente los detalles del rostro. Ya hemos dibujado los detalles de las manos. Entonces, hoy nos vamos a dedicar sobre todo a la estructura del cuerpo. Tenemos acá entonces este espacio, y teniendo entonces ya claro esa diferencia donde ya se había pues hablado del tema, no vamos a dedicarnos solamente a ver, vamos a observar. Listo, entonces dejemos a un lado los marcadores, cogemos nuevamente el lápiz 2B y vamos entonces a trabajar en la plantilla. Tenemos entonces en este espacio 1 tenemos la cabeza, una cabeza estándar, digamos que esta va a ser un poco ovalada. Bajamos, no vamos a hacerle un cuello muy grueso, démosle un cuello delgado. Listo, mire que ya la cabeza ocupó este primer espacio. Vamos al segundo espacio entonces. ¿Qué tenemos en ese segundo espacio? Vamos a demarcar que en la segunda línea vamos a tener las tetillas. Vamos a dibujar entonces el cuerpo del hombre. Tenemos acá las tetillas que irían en esa línea número 2. Los hombros quedan entonces un poco más abajo, ya que hay que determinar el cuello. Entonces vamos a dibujar los hombros. ¿Qué cantidad salgo hacia este lado? La misma tamaño más o menos proporcional de la cabeza. Si ya sabemos que la cabeza mide 3 centímetros, teniendo en cuenta esta es la parte del centro, del centro hacia afuera, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, es el mismo tamaño de la cabeza. Si acá ya sé que mide 3 centímetros, entonces esos mismos 3 centímetros que tenemos acá, miren que no es como muy bien el precio. Si ya sabemos que mide 3 centímetros todos estos espacios, el espacio que va a ocupar desde el centro hacia el tamaño del hombro también serían más o menos 3 centímetros. Lo hacemos a ojo o también con regla. Miren que más o menos este es el tamaño que nos debe ocupar los hombros. Recordemos entonces que hay unos hombros que son más rectos, otros que tienen más caída. Entonces ya dependiendo de lo que vamos a dibujar y la persona que vamos a dibujar, determinamos cómo hacemos esos hombros. Lo importante acá es tener en cuenta las medidas, entonces que esos hombros van marcados y van a tener el tamaño de 3 centímetros tanto a la derecha como a la izquierda. Obviamente si un hombro lo hago más o menos recto, hago lo mismo con el siguiente. Muy bien. En esta tercera línea, que hay que determinar los codos. El codo llega a esta tercera línea. Entonces ya sé que este es el brazo y que el codo me va a llegar hasta la tercera línea. Obviamente lo mismo pasa con la mano de este lado. Bajamos entonces el tronco.
El tronco lo vamos inclinando un poquito, insisto, todo dependiendo de la figura que tengamos enfrente, porque hay figuras más gruesas, más anchas, otras más delgadas. Vamos bajando. El ombligo está en esta misma parte, en esta misma línea del codo. Siempre entonces el ombligo debe coincidir en esa misma línea horizontal. Listo, ahí tenemos entonces otra parte. Luego tenemos la parte acá de los genitales, que también entonces en esa línea entre la 4 y la 5 vamos a determinar que ahí está la parte del aparato reproductor. Seguimos bajando con la línea y vamos bajando también en cuanto a los brazos. Los brazos entonces van a llegar también hasta esta misma parte. Recordemos que el brazo y el antebrazo no son igual de gruesos. Entonces ya sabemos que esta línea de acá, la que separa el espacio 4 y 5, es hasta ahí donde llegan las manos. Hasta ahí llegaría la muñeca y más abajito estaría entonces a mano. Lo mismo en este lado. Hasta acá llega la muñeca y a partir de esa línea hacia abajo tenemos la mano. Muy bien, la cadera. Vamos bajando entonces también a este espacio entre el 6 y el 7, donde en este caso acá en esa línea de 6 y 7 irían las rodillas. Vamos sacando entonces la pierna. Insisto, dependiendo entonces si es una persona obesa va a tener un poco las piernas más gruesas, si es una persona delgada las piernas son más delgadas. Estas son las medidas estándar que hay que tener muy en cuenta. Luego nos quedan los dos últimos espacios, donde entonces acá estaría la parte de los pies, que también en esta parte recordemos que es de 8 cabezas y cuarto, 8 cabezas y media. Podemos entonces hacer los pies para que en esa última línea lleguen ahí, que llamamos como tobillo. Hasta ahí llegaría y los pies como tal irían en la parte final. Luego de pronto entramos en detalle y vamos a dibujar pies, vamos a dibujar la parte del rostro, vamos a dibujar orejas porque no todas tienen las mismas proporciones, el mismo tamaño. Muy bien, las piernas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claridad hoy. Las proporciones. Repito, tenemos entonces un espacio ya dividido en 8 partes iguales. Tenemos la cabeza en un primer espacio. En el segundo espacio que deben ir los hombros y las tetillas, que deben llegar hasta esa línea, hasta esa segunda línea. Luego los brazos los vamos a tirar en el codo, va a llegar hasta esa tercera línea. Luego la parte del brazo va a llegar también hasta la muñeca en esa cuarta línea. Que el ombligo va a coincidir en la misma línea con el codo. Que en esa cuarta línea entonces tenemos donde va la parte del aparato reproductor. Luego vamos bajando y a partir de la cuarta línea hasta la sexta van las piernas. En esa línea de las 6 a las 7, en esta línea horizontal, va entonces las rodillas. Y en los dos últimos espacios que nos quedan irían entonces las piernas. Ya recordemos entonces que hasta acá llegaría la mano, la muñeca, y en la parte ya de esa cuarta línea hacia abajo dibujamos las manos como tal. Entonces estas son las proporciones que debemos tener en cuenta, independiente de la posición de la persona, si está de espaldas, si está de perfil. Las proporciones deben siempre coincidir.
que porque la persona la dibujó de perfil no quiere decir por eso que entonces el codo le vaya a quedar en la misma línea que la parte genital. No tiene por qué ser así, porque entonces quedaría un brazo mucho más largo. No tiene por qué coincidir de que la mano deba llegar hasta donde llega la rodilla. Tampoco es una proporción, independiente de la forma en que esté situada esa persona, la posición, las proporciones deben ser iguales. Así no veamos que porque está de perfil no se le ve una mano, no quiere decir que la parte que se le vea debe sobresalir, porque entonces dañaría la proporción. Son proporciones que hay que tener muy en cuenta siempre para poder entonces realizar un trabajo donde la figura humana realmente tenga las medidas que el cuerpo humano tiene como tal. Obviamente, insisto, depende ya es de la persona. Si es un poco gruesa o es un poco delgada, obviamente esta estructura va a cambiar, pero cambia en su tamaño más a lo ancho, pero su proporción, independiente de que la persona es delgada o gruesa, siempre entonces el codo va a coincidir con el ombligo. Siempre los dos espacios de 3 y 4 va a tener el espacio para el brazo y la muñeca. No quiere decir que porque una persona es más gruesa, entonces la parte del hombro le va a tener un espacio de 3 espacios para el brazo. No, siempre las medidas deben ser iguales a estas que estoy indicando en el momento. Ya obviamente reitero que luego de definir la persona que estamos dibujando, ya entramos en detalle y miramos si ese cuello es más ancho, si es más delgado y entramos en los detalles del rostro. Esta es la figura entonces como tal, donde yo debo tener muy en cuenta las proporciones a la hora de hacer un dibujo. Este es en cuanto a su estructura. Ya luego entonces, dependiendo de la posición, miramos cómo realizarlo. Ya realizamos entonces este paso a paso donde se estructuraron entonces los espacios para tener la figura humana totalmente proporcional. Ya hecho este paso a paso, retiremos esta hoja, dejémosla a un lado como para tener esa guía. Este donde les explicaba entonces que no es lo mismo ver que observar, y donde detallando lo que vemos en esa persona que queremos dibujar es donde podemos encontrar la diferencia, y vamos a seguir según las características que nos indica esa figura, si es más delgada, si es más gruesa, si tiene un rostro en una forma más ovalada, si tiene un rostro más cuadrado, si tiene un cuello alargado, si tiene unos hombros anchos. Todas esas características nos van a permitir tener un trabajo más detallado y más real, acorde a lo que vemos y tenemos enfrente de nosotros. Dejamos esta también a un lado, y teniendo entonces en cuenta las proporciones, reitero que el cuerpo humano tiene en promedio entre 8 cabezas y 8 cabezas y cuarto, 8 cabezas y media, entonces con ese referente vamos a hacer otros modelos. La idea es que sigamos conservando entonces esas proporciones para que entonces nos quede una figura lo más real posible. Tenemos entonces esta a un lado. Si queremos entonces seguimos trabajando con líneas para permitirnos entonces tener un dibujo similar al anterior. Vamos a tener en cuenta el tamaño de la regla, el ancho de la regla, que equivale más o menos a 3 centímetros. Por ende entonces vamos a dibujar 8 espacios. Recordemos que no es necesario tener muy exactas las medidas de lo largo de cada línea, ya que lo que necesitamos es tener los espacios lo más exactos posible, ya que si dibujamos espacios más grandes que otros, lógicamente nos van a dar unas proporciones totalmente erradas. Tenemos entonces 8 espacios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos entonces una línea del medio que nos va a servir como guía
dependiendo entonces de cómo queremos dibujar esa, esa otra figura, dependiendo de la posición que ésta tenga. En este caso quiero que quede de perfil una persona que, digamos, un transeúnte, que de pronto quiero tomarle, dibujar esa figura, pero entonces donde esa persona va pasando, entonces quiero que se note ese movimiento, quiero que se vea que está desplazándose, entonces a partir de allí sé que si la estoy viendo que se desplaza de un lado al otro, generalmente veo esa persona de perfil. Quiero entonces que hagamos esa persona de lado. Recordemos que no vamos a entrar mucho en detalle en cuanto a las figuras del rostro. Lo que quiero aquí que veamos más que todo es la figura como tal completa. Tenemos entonces el rostro, que si lo tenemos de perfil, la cara va a tener una figura totalmente diferente que cuando la vemos de frente. Obviamente este rostro, este tamaño de la cara, de la cabeza, también depende. Si de pronto tiene cabello, obviamente va a sobresalir. Si el cabello es un cabello largo, si es un cabello más ancho que largo, todos esos detalles ya los tenemos en cuenta según la persona que tengamos enfrente. Acá lo que queremos es dibujar el rostro de la persona como tal. La tenemos de perfil. Tenemos entonces esta parte de los hombros. Como está de perfil, obviamente entonces no se van a ver los dos hombros, ni mucho menos de la misma forma como se vería uno solo, ya que estando de lado solamente se vería, lo que más sobresaldría sería el pecho. Está de perfil, la espalda. Recordemos entonces, si en este caso veríamos el hombro, perdón, si en este caso veríamos el ombligo iría en esta parte, pero obviamente como estamos de perfil, ese hombro, ese ombligo no se va a ver. Se va a ver entonces ¿qué? Se va a ver entonces es el brazo. Recordemos que en esta línea entre la tercera y la cuarta, como lo teníamos acá, tenemos que coincide tanto el ombligo con el codo. De la misma forma lo hacemos de perfil, donde entonces sabemos que el codo va a llegar a esta parte. El pecho también dependiendo si tiene un abdomen plano o si tiene un abdomen con mucho más volumen. Vamos bajando. Recordemos entonces que ya la parte donde se dividen las piernas está en esa línea entre la 4 y la 5. Entonces ahí es donde empiezo a hacer las demás partes. Aquí comienzan las piernas, que coge dos partes. Terminemos entonces el brazo, que tiene esta otra parte, que sería el espacio 4 hasta la muñeca, y que acá iría la mano como tal después de esa línea. Tenemos entonces las piernas. Como dije anteriormente, como va de perfil, se le ve más una pierna que la otra. Tenemos la otra pierna acá que sale. Recordemos que en esta línea entre las 6 y las 7 va la rodilla. Y que quiero que esta pierna no me quede totalmente. Como la quiero que me quede un poco doblada, obviamente al hacerla doblada en diagonal no me va a llegar hasta esta parte.
Mire que le estoy cambiando la forma como tal. Eso quiere decir que en este caso donde acá el tobillo llegaba a la línea inicial, a la línea inferior, en este caso va a quedar un poco más arriba, ya que la posición de la pierna está en otro sentido. Aquí igualmente en la misma línea está, entre la línea 6 y 7 está entonces la otra rodilla, la pierna, que va a terminar mucho más delgada, y posteriormente el pie. Ya dependiendo de esa posición de la mano que tenemos al otro costado, se determina si se ve o no. Si digamos la posición de la mano, en este caso dibujamos su mano derecha, ¿cierto? Si queremos dibujar la mano izquierda y digamos si está en la misma posición, esa otra mano no se vería. Pero si de pronto hizo un movimiento más brusco donde la estaba girando, entonces sí se puede ver. Digamos que esa mano estaba hacia atrás, entonces la sacamos. Recordemos que el codo estaba acá en la línea 3 y 4, el codo está acá y que esta nuevamente se esconde. Que tenga más pecho, un abdomen más plano, y miren la proporción. Obviamente ahí lo hice mucho más esbelto, mucho más delgado. Acá saquémosle más cuello. Recordemos entonces que dependiendo de las características de esa persona, ya vamos mirando qué más detalles se le pueden ir dando. De pronto tiene un pecho más caído. Recuerden que esta pierna como tal, como está más enfrente de nosotros, es la que se ve completa. La otra que está en el lado del área de la pierna izquierda, que es la que está detrás de la derecha, se ve un poco menos. Por eso esta línea cambia a esta. Miren que la posición es diferente, ya que esta está de frente, se le ven las dos piernas, mientras que esta está de lado, su forma cambia. Y al esta estar un poco más inclinada, ya no llegaría hasta esta línea final, sino que quedaría un poco más arriba. Muy bien, entonces es el segundo boceto. Bueno amigos, entonces ya teniendo estos dos bocetos, donde tenemos muy en cuenta las proporciones, vamos a pasar a realizar un tercer boceto, pero este en una posición mucho más natural. Lo podemos hacer sentado. Ya determinamos, digamos, la silla en que él iría, pero eso pasa ya a un segundo plano. Simplemente lo voy a sentar en esta línea. Ya ustedes lo pueden complementar con una silla, con un paisaje al fondo. Lo importante acá es tener en cuenta las proporciones de esa figura que va a estar, en este caso, sentada. Partamos entonces que está acá sentado en esta línea horizontal. Vamos a empezar, no siempre hay que empezar por la cabeza. Digamos, partamos de esta línea donde yo hice ese primer trazo inicial, ya que si yo empiezo desde la cabeza, los espacios hasta llegar a esta línea posiblemente no me den. Entonces lo ideal es que yo parta a dibujar
desde esa línea inicial que hice. En este caso dibuje esta línea, por consiguiente la línea para el dibujo como tal de la figura humana debe iniciar pegada a esta línea. Vamos entonces a determinar que si este es el lugar donde está sentado o sentada, vamos a dibujar entonces esta primera parte de acá, que en este caso sería la cadera. Subimos y tenemos la espalda. Ya teniendo visualizado más o menos las proporciones, miremos este, tengámoslo como de base y sabemos entonces los tamaños proporcionales. Recordemos que 3 partes ocupan la parte del tronco, 4 partes ocupan la parte de las piernas y una parte ocupa la de la cabeza. Listo, teniendo en cuenta eso, entonces continuemos acá. Esta persona entonces está sentada. Ya acá entonces sabemos que esta parte del tronco va a ocupar esta parte superior, el tronco superior. Tenemos el hombro, tenemos la cabeza, tenemos el cuello, tenemos el hombro, perdón, el cuello, tenemos la parte del hombro. Como está más o menos de perfil, este lado, en el caso del sujeto que estoy dibujando, el lado izquierdo está más angosto que el lado derecho, que está más de frente. Este sería más delgado. Recordemos que entonces esa primera parte del hombro y del brazo debe llegar proporcional al ombligo. Sabemos entonces que el ombligo más o menos, si está sentado, iría en esta parte. Por ende, lo que coincide con el ombligo sería el codo. Muy bien. Tenemos el brazo. Queremos que tenga una posición diferente, no lo hagamos hacia abajo esta vez. Tenemos acá entonces el pecho. Quiero que este brazo quede en otra posición. Recordemos que si el ombligo está acá, entonces hasta acá llega el codo. Luego está la parte del brazo, que es más corta. Y acá tenemos la mano. Si está sentado, entonces tenemos acá una pierna. Detrás de esta línea iría la otra pierna, pero en el momento, pues, por estar en esa posición no se va a ver. Tenemos acá la rodilla. Esta pierna también que está detrás, igual. Tenemos la rodilla. Acá va la pierna, entonces él se va complementando. La otra línea no se vería ya que está detrás. Bajamos para el pie.
Igual para el otro. Mire que ya no maneja una línea totalmente recta, más un poco en diagonal. Y por último, los pies. Este debe ir un poco más al lado del otro. Si se equivocan, no hay problema. Por entonces ustedes ir tomando conciencia de las proporciones. Que si una pierna es delgada, por ende la otra también debe ser similar a ella. Lo mismo con los brazos. Ya eso con la práctica nos vamos llegando a medidas mucho más exactas. Tenemos entonces aquí la mano. Si esta persona de pronto ya tiene músculo, entonces se los marcamos un poco. Y vamos llegando entonces a realizar una figura ya en otra posición. Todo con el referente de las medidas que tenemos que tener en cuenta para que la proporción del cuerpo tenga equilibrio, sea estético y sea muy acorde a las medidas reales. Acá, como pueden ver, entonces se hizo ese paso a paso de una figura, en este caso sentada. Bueno amigos, espero hayan disfrutado la actividad de hoy, hayan seguido el paso a paso y hayan aprendido cómo realizar la figura humana para que ésta nos quede proporcional. Recordemos que aquí nos entró en detalles del rostro, donde lo importante, ya que el curso como tal va más basado a la pintura que al dibujo como tal, por ende entonces quiero es que si en el momento de realizar algún proyecto que ustedes tengan en mente, donde quieren incluir en ese paisaje, en esa actividad donde ustedes quieran plasmar una figura humana, ya tengan claro esas proporciones y lo puedan realizar con mucha más seguridad. ¿Cuál es la intención entonces en el proyecto del día de hoy? Ya se explicó el paso a paso, cómo realizar una figura de frente, cómo realizarla de perfil, cómo realizarla sentada. Quiero que ustedes realicen estos mismos 3 bocetos más 2 adicionales donde ustedes van a buscar un modelo, ya sea un familiar o un amigo, donde ustedes, dependiendo de la posición en que esa persona esté y sea la más cómoda para ustedes, dibujen 2 más, quedando entonces así 5 bocetos por completo. 3 donde se va a hacer uno de frente, uno de perfil y uno sentado, y 2 adicionales donde ustedes son los que van a determinar la posición de esa persona, teniendo en cuenta, reitero, las medidas que aquí ya hemos hablado anteriormente. Eso es todo por hoy entonces amigos, nos vemos en una próxima oportunidad y que estén muy bien. Chao, chao.